soy soy María José, soy especialista en enfermería pediátrica. Me formé en esta academia, en IFSES, hice la especialidad en el Niño Jesús y nada, estoy encantada con mi especialidad, con mi trabajo que es de enfermera pediátrica y nada, ya veréis que os la recomiendo a todos porque es una residencia y una especialidad que te llena muchísimo y que os va a hacer súper felices día a día. Y de verdad que lo digo con el corazón, porque os va a gustar un montón. Y chicos, yo creo que ya vamos a empezar porque ya se acercan las 12, así que veo que ya me vais haciendo preguntas. Si queréis, voy primero contestando a una serie de preguntas que creo que son interesantes para todos vosotros, que os resuelven ciertas dudas que tendréis de la especialidad y luego poco a poco os iré contestando dudas que me vais planteando en este directo, ¿vale? Lo primero, la primera pregunta, la clave, la estrella es ¿por qué enfermería pediátrica? Bueno, pues enfermería pediátrica, si os gustan los niños, si queréis aprender enfermería en diferentes ámbitos, pero especializado en la atención a la población infantil, es decir, haceros unas enfermeras aún más cracks. Luego también, si queréis ser expertas en cálculo de dosis, manejar todo tipo de perfusiones, hacer cualquier tipo de cuenta que nunca os habríais imaginado respecto a las medicaciones. Luego también, si os interesa el tema del desarrollo psicomotor, la alimentación en los niños, la lactancia materna y luego también, si queréis trabajar con niños, que es lo mejor, de verdad, escoger enfermería pediátrica. No hace falta que os tengan que encantar los niños, simplemente si os gusta el trato con ellos, ya es el criterio, diría, inicial para que os guste esta especialidad, ¿vale? Otra pregunta que se me ocurría es que si creo que esta especialidad requiere vocación. No lo creo, la verdad. Yo creo que si más o menos lo que os he comentado antes se cumple, si os gustan los niños, si queréis aprender más de los diferentes ámbitos de la enfermería, aunque sea especializándoos en la enfermería pediátrica, escoged esta especialidad porque de verdad que os va a llenar, ¿vale? Otra pregunta que se me ocurría es si me arrepiento de haber elegido esta especialidad. Bueno, chicos, yo os cuento que antes de escoger la especialidad de enfermería pediátrica, llevaba trabajando en el Hospital de la Paz 5 años. Y ahí es cuando, al principio tenía mucho miedo, pero cuando poco a poco me di cuenta de que esa era la especialidad que yo quería hacer. Yo quería trabajar toda mi vida haciendo esto. Entonces, ¿cómo podía hacerlo? Pues haciendo la residencia de enfermería pediátrica. Era la única manera, porque además a medida que pasara el tiempo iba a tener más peso cada una de las especialidades. Así que hice la residencia y aquí estoy siendo especialista y trabajando de lo mío, trabajando de enfermera pediátrica. ¿Qué más cositas? Otra pregunta que se me ocurre, otra duda que podéis tener, es que si creo que es lo mejor. ¿Qué creo que es lo mejor y lo peor de la especialidad? Pues lo mejor sin duda es el trato con los niños. Los niños son personitas con muchísimo amor que lo veréis cuando hagáis la residencia. El trato con ellos es muy fácil. Es verdad que muchas veces van con miedo, pero poco a poco con juegos, con canciones, hablándoles de Pokémon, de la patrulla canina, de lo que sea, de la lucecita del pulsioxímetro. A los niños se les va acabando el miedo, también con el papá al lado, de verdad. El trato con los niños al final no es tan difícil. Entonces, ¿qué creo que es lo mejor? Pues el trato con ellos, porque además, si en algún momento les hacéis daño, hacéis alguna técnica dolorosa, llorarán, sufrirán un momentito, intentas que sea lo más corto posible, pero después se les ha olvidado y están preparados para darte un abrazo, para cantar contigo. Lo mejor sin duda el trato. Y la peor parte de la residencia y de la especialidad de enfermería pediátrica, vivir situaciones difíciles, la verdad. Durante la residencia, igual que en el resto de enfermerías, es decir, enfermería de adultos, enfermería de quirófano, en el resto de ámbitos de la enfermería se viven situaciones duras. Y con niños, al ser una población tan vulnerable, duele bastante más el tener que estar apoyando esas vivencias. Entonces diría que es la peor situación. Se viven situaciones de empeoramiento, de malos pronósticos, incluso tienes que acompañar a los familiares
y el propio niño en duelos, incluso la muerte. Pero también con esto os animo a, si hacéis la residencia de enfermería pediátrica, que si podéis hagáis la rotación externa en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Niño Jesús. Son un equipo extraordinario y os van a enseñar que es súper importante en estas familias apoyarlas, que no se sientan solas y hacer que vivan esa situación tan desagradable como un proceso más, con calma, con tranquilidad y sobre todo que siempre se sientan acompañados, desde que ocurre lo que haga que tengan que ser niños que requieran cuidados paliativos hasta que se acabe ese cuidado, ¿vale? Otra cosa súper importante, las rotaciones. Las rotaciones, ¿dónde se rota siendo residente de enfermería pediátrica? Os cuento. La primera rotación de la que voy a hablar, es de atención primaria. En atención primaria se rotan 7 meses. Diréis, Dios mío, 7 mesazos en atención primaria, pero si estoy haciendo la residencia de enfermería pediátrica. ¿Esto cómo es? Pues sí, chicos y chicas, hay que hacer 7 meses de atención primaria porque si conoces a un niño sano, sabrás identificar los problemas que tiene un niño enfermo. Así que es fundamental que manejéis muy bien el tema de la atención primaria en pediatría, ¿vale? Otra rotación es urgencias. En urgencias tenéis que estar rotando 2 meses. Depende de la unidad docente, rotaréis en primer año o en segundo. Veo que hoy vais preguntando por UCI pediátrica. Continuamos, ¿vale? Os sigo diciendo. En urgencias tenéis que rotar 2 meses. Luego, otra unidad en la que tenéis que rotar es en unidades de pediatría. En las unidades de pediatría se rota 5 meses. Depende de cada hospital, rotaréis por unas unidades u otras. Os comento, otra unidad en la que rotaréis serán neonatos. En neonatos tenéis que estar 2 meses. Y las otras 2 últimas unidades por las que tenéis que pasar son, en primer lugar, la UCI de neonatos, por la que tenéis que rotar 3 meses, y en segundo lugar, la UCI de pediatría. Tanto la UCI de neonatos como la UCI de pediatría son rotaciones de segundo año. Esas solo en segundo año. El resto de rotaciones se pueden ir cambiando primer año, segundo año, depende de la unidad docente, ¿vale? Otra cosa que creo que os puede angustiar. Si vosotros cogéis un hospital pequeñito en el que no haya UCI pediátrica o en el que no haya UCI neonatal, por ejemplo, yo en el Hospital Niño Jesús no tenía UCI neonatal, esa rotación la hacéis en otro hospital, así que no os preocupéis, no os va a faltar ninguna rotación. Por BOE sí o sí tenéis que hacer esas, ¿cuántas unidades os he dicho? Esas 6 unidades que os he comentado. Así que cojáis el hospital que cojáis, os vais a formar bien. No os preocupéis porque no os dé La Paz si queréis coger La Paz o el hospital más grande de Córdoba. De verdad, hagáis donde lo hagáis, vais a poder rotar por todas las unidades. Eso sí, como os comentaba, tanto la UCI de pediatría como la UCI de neonatos son rotaciones que se hacen en segundo año. Otra pregunta importante, la formación. Las enfermeras pediátricas no tenemos clase, ¿vale? No vamos a acudir a clase como hacen las matronas. Nosotras tenemos autoformación, aunque depende de vuestra unidad docente, podréis hacer seminarios periódicamente, también podrán acudir expertos a vuestra unidad a enseñaros acerca del tema que controlen, o también podréis hacer cursos, congresos, etcétera, ¿vale? Pero básicamente la enfermera pediátrica se autoforma, ¿vale? No tenemos clases como tendrían las matronas. Más preguntas. El proyecto de investigación, el famoso proyecto de investigación. El proyecto de investigación, al igual que en el resto de residencias, es obligatorio en la residencia de enfermería pediátrica. Así que es algo que hay que tener bastante en cuenta, porque si no tenéis mucha formación acerca de investigación, os interesaría preguntar en los hospitales que os puedan gustar si os ayudan en la formación respecto a la investigación, si vais a tener alguna compañera que os guíe, que os acompañe durante toda vuestra residencia para ir elaborando el proyecto de investigación. Y luego otra pregunta súper importante es si en vuestra unidad docente os van a obligar a, primero, hacer solo el proyecto de
el anteproyecto de investigación, o si también os van a obligar a hacer el proyecto de investigación, porque cambian mucho las cosas. Hacer el proyecto de investigación, que en mi caso yo lo hice, lleva muchísimo tiempo y sacrificio. Yo lo hice voluntariamente porque en mi año en el Hospital Niño Jesús no era obligatorio hacer el proyecto de investigación, solo el anteproyecto. Pero de verdad creo que es una pregunta bastante importante el si os ayudan a investigar, si os forman sobre investigación y si tenéis apoyo de alguien para investigar. Además de, como os he comentado, si tenéis que hacer solo el anteproyecto o si también tenéis que llevar a cabo vuestro proyecto de investigación. ¿Qué más? Las expectativas laborales. En cuanto a las expectativas laborales, un segundo, chicos, ¿es mejor que mire ahí? Da igual, vale, perdón, era un inciso. En cuanto a expectativas laborales, esto es algo que también os preocupa mucho a todos. Voy a mirar también ahí porque no sé muy bien, aquí realmente me estoy mirando a mí y estoy viendo vuestros comentarios, pero si queréis hablo aquí y también pues interaccionamos un poco todos, ¿vale? Venga, en cuanto a expectativas laborales, esto es una pregunta que os suele preocupar bastante. ¿Qué va a pasar conmigo cuando termine la residencia de enfermería pediátrica? Bueno, al principio os van a contratar sí o sí en verano para trabajar en cualquier unidad de pediatría. Además, cuando habéis acabado la residencia de enfermería pediátrica, en muchas bolsas, depende de la comunidad autónoma, pero en muchas bolsas os meten directamente en la bolsa de pediatría. Es cierto que no en todas las comunidades autónomas hay bolsa de pediatría, pero por lo general, de verdad os digo, os seguirán llamando. A lo mejor no de continuo, pero lo he visto por residentes que han acabado más tarde que yo, que les siguen llamando. En mi caso, yo estudié en IFSES ELEIR, saqué la especialidad de enfermería pediátrica y gracias a la formación que tuve de ELEIR, luego conseguí plaza en Castilla y León y no tuve, por así decirlo, ese dilema. Pero lo he visto con mis compañeros y de verdad, en enfermería pediátrica, con la especialidad de enfermería pediátrica, tenéis trabajo, de verdad, y os van a seguir llamando de pediatría, no solo os van a llamar de adultos para nada, o sea, como mucho algún contrato suelto, pero os van a llamar de pediatría, porque a ellos les interesa gente formada. ¿Qué más cositas? En cuanto a si hay bolsas de trabajo, pues depende de la comunidad autónoma, hay bolsa de trabajo de enfermería pediátrica o no. Y también os quería comentar que ciertas comunidades autónomas ya han reconocido a nivel formal la especialidad de enfermería pediátrica. Eso tiene una repercusión muy positiva. ¿Qué repercusión tiene? Crear bolsas de trabajo, también crear oposiciones en las cuales puedas optar a un puesto de enfermera pediátrica, etcétera, ¿vale? ¿Qué más? Si queréis os digo las comunidades autónomas en las que está reconocida la especialidad de enfermería pediátrica, por si acaso fuera una de vuestras dudas. Está reconocido a día de hoy en Aragón, en Baleares, en Canarias, en Cantabria, en Extremadura, en Murcia y en Valencia. Pero ya os digo que aunque en vuestra comunidad autónoma no esté reconocida a nivel oficial, con la especialidad de enfermería pediátrica os van a llamar, de verdad, porque lo que quieren es que haya especialistas en las unidades de pediatría. Y luego, otra pregunta que se me ha ocurrido. Yo no sé si estáis haciendo muchas preguntas, tengo aquí también ayuda para que ahora me las replanteen. Igualmente, si hay alguna duda que no he contestado, por favor, volverla a escribir, ¿vale? Perdonadme que no haya podido estar a todo, pero primero prefiero contestaros cosas generales y luego ya vamos con cosas específicas, ¿vale? Venga. Veo que me preguntáis que si sé qué comunidad autónoma tiene de forma oficial bolsa de pediatría. No os podría decir exactamente. Sé que, por ejemplo, en Madrid, con 6 meses de tiempo trabajado en pediatría o habiendo hecho la especialidad, estáis dentro de la bolsa de neonatos. Y dentro de la bolsa de neonatos os pueden llamar de cualquier unidad de pediatría. Pero en el resto de comunidades autónomas habría que verlo, ¿vale? Porque como son tantas es difícil saberlo, ¿vale? Aunque también os digo, en las que está reconocida la especialidad de enfermería pediátrica, es muy probable que tengáis bolsa de enfermería pediátrica, ¿vale? Otra pregunta súper importante, ¿cómo escoger el hospital, la unidad docente? Porque claro, vosotros a lo mejor sabéis que queréis hacer enfermería pediátrica, pero no sabéis dónde. Entonces, creo que la pregunta más importante que le podéis hacer a un residente del hospital que os puede interesar es si está contento.
si es feliz haciendo la residencia, si tiene buen rollo con sus compañeros, con los tutores, con la responsable de la unidad docente, porque ya os digo que os vais a formar muy bien, hagáis donde hagáis la especialidad. Da igual que cojáis un hospital muy grande que un hospital muy pequeño. Lo importante es que estéis bien, porque son 2 años en los que vais a tener que trabajar muy duro. Vais a tener que autoformaros, estudiar antes de rotar por las unidades para sentiros seguros. Entonces, pues eso, preguntarles si están bien, si están contentos y si repetirían la especialidad en ese mismo hospital. Luego, ¿qué más cosillas? Otra cosa que creo que es importante es preguntarles a los residentes del hospital que más o menos os pudiera interesar si hay posibilidad en ese hospital de hacer rotaciones externas, ¿vale? Además, a los residentes podéis preguntarles cómo son los turnos, si son de mañana, si son de tarde, si podríais cambiarlos, porque eso también es interesante por si tenéis hijos o algún compromiso familiar, laboral. Bueno, laboral no, porque cuando hacéis la residencia tenéis que dedicaros a la residencia. Más cosillas, también podéis preguntar cuántas guardias se hacen en ese hospital y si están pagadas. Cuando os digo si están pagadas, lo digo por algo, ¿vale? Así que es bastante interesante por si queréis tener un poco de vida, si queréis librar un poco, y luego también por si queréis que se reconozca a nivel de sueldo pues las guardias que vais realizando. Además, también creo que es interesante que les preguntéis si el tiempo que dedicáis a la formación, a los cursos, congresos, cuenta como tiempo trabajado. Porque en ese sentido, si lo hacéis, o sea, si os permiten que sea tiempo trabajado, podéis luego acumular horas y tener algún día libre para hacer lo que necesitéis. Más cosillas. Luego también podéis preguntar cómo se organiza la unidad docente, la formación, porque hay hospitales en los que se organizan seminarios, días docentes. Por ejemplo, en el Hospital Niño Jesús hay un día al mes que es un día docente en el cual exponemos ciertos temas o hablamos de temas que nos preocupen o vienen, ya os digo, especialistas a hablarnos de temas que controlen. Y luego, ¿qué más cosas, chicos? También, como os comentaba, si recibís ayuda para realizar el proyecto de investigación, que creo que es fundamental. Y ya está. En ese sentido, esas serían más o menos las preguntas que yo le haría a los residentes. Os recomiendo acercaros a los hospitales que más o menos os pudieran encajar y preguntarles directamente a los residentes. Si veis que no podéis hacerlo, lo que podéis hacer es llamar a la unidad docente y si pueden que os den el contacto del residente y hablar con ellos. O incluso por Facebook, por Instagram, vais a poder hablar con ellos seguro. Yo lo conseguí en mi año, vosotros lo vais a conseguir seguro. Y bueno, respecto a las preguntas, que no me he centrado mucho, perdón, pero ahora mismo de verdad ya estoy todo para vosotros. Entonces, voy a preguntarle un poco a mi compañera. Me pregunta una chica, guardias no pagadas. Sí, depende del hospital, pagan o no pagan las guardias. En la mayoría las pagan, ¿vale? Solo lo he escuchado de otra especialidad. Pero por si acaso, no hay que ser ingenuos y hay que preguntar siempre todo, ¿vale? ¿Dónde lo hice yo? Estuve a gusto. Yo lo hice en el Hospital Niño Jesús y estuve enamorada. Actualmente trabajo en el Hospital Niño Jesús y estoy encantada, de verdad os lo digo. Hola, me saluda Paloma. Importantísimo lo del trabajo de investigación, básico y exámenes, jeje. Bueno, en enfermería pediátrica no se hacen exámenes, ¿vale? La forma de evaluaros es en cada rotación. Vosotros seguramente tengáis como 2 figuras referentes, eso depende un poco de la unidad docente, y ellos ya se encargan de evaluaros, pero os evaluarán más a nivel práctico. Luego es cierto que tendréis que hacer trabajos, pero será para irlos metiendo en vuestro libro de residente, que es como vuestra memoria de la residencia, ¿vale? Pero exámenes como tal no tenéis, eso es más en matrona. Más cositas. Y el proyecto de investigación, vale, me han dejado unas preguntas que habéis hecho. El proyecto de investigación es súper importante, por eso os recomiendo preguntar si os dan formación acerca de investigación y luego también si vais a tener una figura referente que os acompañe para irlo realizando, porque se hace por etapas y es mejor tener a alguien que os pueda ir guiando. ¿Cuánto cobra un residente? Pues mira, cobra unos 1.000 euros, ¿vale? Tanto en el primer año como en el segundo año, unos 1.000 euros. En el primer año cobras 1.000 euros porque te retienen menos, y en el segundo año creo que cobras unos 1.100, pero como te retienen más, pues unos 1.000 euros. Siempre es 1.060, 1.050 aproximadamente, y es que de verdad no cambia prácticamente nada entre un hospital y otro, a no ser que nos paguen las guardias. Soy en R1 Enfermería Pediátrica de Ramón y Cajal. Vale. Hola, Cortés.
¿Cuánto te pagan el primer mes de residencia? 1.000 euros, unos 1.000 euros. Quiere decir, lo que tú trabajas en junio, por ejemplo, ¿cuándo te lo ingresan? ¿A finales de junio o finales de julio? Lo que tú trabajas el primer año, el primer mes, juraría que te pagan lo proporcional y luego si trabajas alguna noche te la pagan ya al mes siguiente, ¿vale? Porque depende del hospital, haces a lo mejor guardias nocturnas o no. Si haces guardias nocturnas te las pagan como cualquier enfermera al mes siguiente, ¿vale? ¿Qué más? Economía de subsistencia. Hombre, la residencia, la verdad es que te pagan poquito. Pero bueno, de verdad que merece la pena porque luego con la especialidad vais a tener muchísimo más trabajo y en las unidades en las que queréis. Porque además os conocen y si tienen que escoger una persona u otra para meterla en un puesto de trabajo, van a escoger a la persona que ha sido residente. A ver, ¿se puede llegar a suspender la residencia por fallo en los exámenes prácticos? Es muy difícil, muy difícil que suspendáis la residencia. La residencia no la vais a suspender, como muchísimo os harán repetir una rotación. En el caso de mi hospital solo le ha ocurrido a una persona y creo que al final ni siquiera se le hicieron repetir. Es súper difícil, de verdad, ¿eh? Más cositas. Sí se puede suspender, comentan. Hombre, de verdad, hay que hacerlo muy mal para suspender, o sea, con las ganas que le vais a echar, después de todo el estudio, todo vuestro trabajo, estoy segurísima de que lo vais a hacer genial, que la residencia no vais a tener problema, no vais a suspender, de verdad. Luego la gente es maja, entiende que lleváis mucho tiempo de formación. Bueno, voy a ir con las preguntas que habéis hecho antes, ¿vale? Un segundito, chicos. ¿Se acabará pronto en la lección? Si se acabará pronto en la lección, pues a ver, os digo, enfermería pediátrica cada día que pasa tiene más peso. En mi año se acabó por lo menos en mi hospital se acabó en mi número, ¿vale? Que fue el 30, pero no os preocupéis porque de muchos hospitales se acaba en el 800, 900, este año ha habido muchísimas plazas, entonces seguramente se acabe bastante más adelante. No es la primera especialidad que se acaba, pero tampoco creo que necesitéis un número altísimo para escoger enfermería pediátrica. Y también os digo, si os da vuestro puesto, para escoger un hospital que esté muy alejado de vuestra casa, yo os recomendaría vivir la experiencia e iros, porque de verdad tener la especialidad de enfermería pediátrica os va a abrir muchísimo las puertas. Más preguntas que habéis hecho es, ¿da acceso a urgencias y UCI pediátrica y neonatal? ¿Da acceso? Sí, vosotros cuando hacéis la residencia de enfermería pediátrica rotáis 2 meses por urgencias y luego 3 meses en UCI, UCI pediátrica y UCI neonatal. Entonces, de hecho, esas unidades quieren sí o sí residentes. Les da mucho miedo contratar a gente que no ha rotado, que no ha pasado nunca por esas unidades. Entonces, en verano, lo veréis, se vuelven locos por coger a antiguos residentes, a especialistas en enfermería pediátrica. Más preguntas. ¿Está suficientemente valorado? Sí está suficientemente valorado. A nivel laboral está muy bien valorado. Es cierto que no está reconocida la especialidad a nivel formal en todas las comunidades autónomas, pero con mi experiencia, que también me he ido a otra comunidad autónoma que no estaba reconocida la especialidad a nivel oficial, de verdad, prefieren, no es que prefieran, pero valoran muchísimo las especialidades y quieren coger especialistas en las unidades de pediatría. ¿Qué más? ¿Qué rotaciones hay? Bueno, eso ya os lo he comentado. ¿Qué más? ¿Puedes pedir rotación externa en otro hospital? Sí, y de hecho os lo recomiendo porque se enriquece muchísimo. En mi caso, yo tenía la UCI de pediatría del Hospital Niño Jesús, que es una UCI súper potente y genial, pero me gusta muchísimo el tema de cardiología. Entonces cogí un mes de rotación en la UCI pediátrica de Ramón y Cajal, no, del Gregorio Marañón, y me encantó. Porque ves diferentes formas de trabajar, luego ves otro tipo de paciente y de verdad que creo que es muy interesante. Luego además la rotación de atención primaria se puede cambiar por rotación en colegios, rotación incluso en otros países más desfavorecidos haciendo educación para la salud. Tengo compañeras residentes mayores mías que han acabado otros años que se han ido incluso a países de Zimbabue, no sé exactamente qué países, pero ahí iban a hacer educación para la salud. También podéis ir a centros de niños con necesidades especiales. O sea, hay muchas posibilidades de rotación externa. Por eso os recomiendo preguntar en los hospitales, a las unidades docentes, si tenéis esa posibilidad, ¿vale? Que seguro que os dicen que sí. Y sobre todo si el hospital es pequeño, porque así os da la posibilidad de que os forméis de una manera más amplia. Luego, ¿son 7 meses de atención primaria en cualquier unidad docente? Sí. Lo que pasa que también tenéis que tener un tiempo de vacaciones. Entonces, por lo menos en mi hospital teníamos 5 meses en el primer año, que de esos 5 meses casi un mes
por no deciros creo que un mes, se dedicó a las vacaciones y luego en segundo año otros 2 meses. Yo en el segundo año pude cambiar la rotación de atención primaria por consultas externas, por enfermería de enlace y no me acuerdo por qué más, pero también podría incluso haberlo cambiado por colegio, o sea que es bastante interesante. Me preguntáis si es fácil trabajar en pediatría en la Comunidad de Madrid si tienes especialidad. Por supuesto que sí, yo soy de Madrid y de verdad que hacer la especialidad, porque os van a llamar de muchísimos hospitales. Lo veo con los residentes que acaban de acabar de mi hospital, del Niño Jesús, que les van llamando, pues eso, del Gregorio Marañón, de La Paz, del Niño Jesús, de un montón de hospitales, de verdad. Así que merece muchísimo la pena también hacerla en Madrid y en el resto de España, ¿eh? Pero merece mucho la pena. ¿Qué más? ¿En qué comunidades está más valorada la especialidad? Hombre, os diría, ¿dónde está más valorada? Pues donde se reconoce. Aunque, por ejemplo, en Madrid no está reconocida a nivel oficial y sí que es muy valorada. Ya os digo, está reconocida la especialidad, os lo recuerdo, en Aragón, en Baleares, en Canarias, en Cantabria, en Extremadura, en Murcia y en la Comunidad Valenciana. Venga, más preguntas, chicas. A ver, ay, esto está en portugués. Ay, bueno, gracias. ¿En Navidad también te pagan extra? Sí. Tenéis paga extra tanto en verano como en Navidad, ¿vale? Lo que pasa es que es en base al sueldo base y como el sueldo base es un poco más reducido, pero bueno, está bastante bien, ¿eh? ¿Qué más? Entonces, ¿se evalúan a través de exámenes las competencias? No. En cada rotación os hace una persona responsable de la rotación, o sea, una enfermera de la unidad, una evaluación que la saca del ministerio. Es un papel elaborado por el ministerio para que os evalúen las competencias y eso ya lo metéis en el libro del residente, ¿vale? Sería vuestra puntuación de esa rotación, ¿vale? ¿Qué más? En Aragón está reconocida la especialidad, sin embargo no hay bolsa. ¿Que esté reconocida a nivel formal significa que pronto podrá la bolsa especial? Sí, el hecho de que esté reconocida significa que va a tener más peso la especialidad y por tanto antes o después tendrán que crear la bolsa. O sea, es cuestión de tiempo. ¿Qué más? ¿Cuántas horas se trabaja al mes? Ay, ¿cuántas horas se trabaja al mes? El trabajo es como el de una enfermera normal, son 37 horas y media, lo que pasa es que también añades las guardias, ¿vale? O sea, en total son unas 41 horas y media, bueno, 37 horas y media más guardias, ¿vale? ¿Qué es el libro del residente? Vale, cuando vosotros hacéis la residencia, tenéis que ir apuntando, registrando en una especie de libro virtual todas vuestras rotaciones. Por ejemplo, yo roto en atención primaria 7 meses, pues metes esa rotación en vuestro libro del residente y luego en esa rotación también se cuelga vuestra evaluación, ¿vale? Es como una especie de memoria en la que vosotros vais apuntando las rotaciones que vais haciendo, os van metiendo las evaluaciones y también vais registrando los cursos a los que asistís, los cursos que dais, los congresos a los que asistís o que dais, etcétera, etcétera. Las vacaciones las eliges tú, Navidad, verano, depende de la unidad docente. Yo, por ejemplo, en mi unidad docente no pude escogerlo, pero sí nos daban muchísimas facilidades, ¿vale? Incluso puedes hacer cambios con compañeros, depende mucho de la unidad docente, ¿vale? Pero por lo general tenéis unas 2-3 semanas el primer año y luego un mes el segundo año. Las guardias son opcionales, ¿no? Depende de la unidad docente también. En mi unidad docente teníamos más o menos 2 guardias de fin de semana, o sea, por ejemplo, un sábado por la mañana y un sábado por la noche, perdón, un sábado por la mañana y un domingo por la mañana, y luego un día por la noche, que podía ser cualquier día, que por lo general era un viernes o un domingo, ¿vale? Pero opcionales depende un poco de la unidad docente. Luego, ¿qué más? ¿Cuándo se empieza la residencia? Depende del hospital. La residencia la empezáis en mayo y tenéis un tiempo específico para empezarla. No me acuerdo exactamente ahora mismo, chicos, pero igualmente lo iréis viendo. En IFSE siempre lo van anunciando. ¿Se pueden compactar horarios o pedir jornada reducida porque sea a costa de alargar la residencia? No se puede no se puede pedir jornada reducida. En caso de que tengáis una situación especial, pues podéis hablarlo con vuestra coordinadora porque a lo mejor se puede hacer algo, acortar o simplemente que estéis un tiempo sin trabajar por algún motivo, eso tenéis que hablarlo con la unidad docente, ¿vale? Y alargar la residencia no se puede, o sea, me refiero, si imaginaos que os quedáis embarazadas, sois mamás, ¿vale? Y estáis vuestro tiempo de baja, pues luego sí que se podría alargar.
pero por lo general así, sin más, no. Habría que hablarlo con la responsable de la unidad docente, pero en principio no. ¿Qué más? Saludar. Hola. Para acceder al doctorado después de EIR, ¿qué habría que hacer? Vale. Cuando tenéis el EIR, tenéis la especialidad y eso sería como un posgrado. Entonces, lo que tendréis que hacer sería hablar con los responsables de una universidad y ver cuáles son las líneas de investigación que tienen. Y si te puedes adaptar a esas líneas o incluso a ellos les interesa tu línea, ahí ya podríais elaborar como el camino para llegar al doctorado. ¿Cuál es el sueldo mensual aproximado? 1.000 euros. ¿Qué sabes sobre la especialidad en Valencia? Es el primer año que sacan plazas. Bueno, en Valencia me han dicho que las unidades... Yo no conozco Valencia, la verdad, pero me han comentado que las unidades de pediatría son la caña. Entonces, vamos, yo os animo a meteros a esa especialidad porque si encima sois las primeras, sois las pioneras y seguro que luego tenéis un peso tremendo porque si no hay especialistas vía EIR y sois las únicas, pues vais a tener más peso que nadie, ¿no? Más cosillas. Si te das de baja por cualquier motivo, ¿qué pasaría? ¿De baja en qué sentido? ¿Dejar la residencia? Por condición familiar. Ok, gracias. Por condición familiar dices que a lo mejor estás de baja durante un tiempo. Tendrías que hablarlo con vuestra responsable docente porque eso es como si tienes un problema familiar. Es posible que os dieran un tiempo de margen, es decir, un tiempo en el que no tuvierais que hacer la residencia y luego tuvierais que compensar esos meses pues en verano o en otro momento, ¿vale? En ese caso creo que sí que se podría alargar la residencia. ¿Se cobra diferente según especialidad? No. En enfermería comunitaria sí que se suele cobrar un poco más porque haces muchas más guardias, ¿vale? Pero vamos, que la diferencia, no sé deciros, será de 100 euros, 200, no lo sé, ¿vale? Pero tampoco sé si es muchísima. ¿Las guardias las eliges tú? ¿Cuándo te vienen bien? Vale, en mi hospital las elegíamos nosotros, pero depende un poco de cada unidad docente. En el mío las elegíamos nosotros. ¿Puedes estar terminando un máster y empezando la residencia? A ver, realmente no se puede hacer máster y residencia, pero si estás justo terminándolo, yo personalmente lo que haría sería hablar con la responsable de vuestra unidad docente, comentarlo y que os deje terminar vuestro máster. No creo que hubiera problema. ¿Puedes estar terminando un máster? Ah, esto ya lo he leído. ¿El horario entonces de mañana durante la residencia o depende de dónde estés rotando? El horario puede ser de mañana o de tarde en función de si tú y un compañero tuyo rotáis por la misma unidad. En ese caso uno tendría que estar de mañana y otro de tarde. Por lo general os dejan cambiar el horario, es decir, a lo mejor si te viene muy bien la mañana o muy bien la tarde, pues os podéis cambiar, pero todo depende, como os digo, siempre de la unidad docente. ¿Qué más? ¿Se empieza el tiro en el hospital o serían algunas semanas de talleres y cursos? Depende del hospital, aunque por lo general sí que se empieza con talleres y cursos. En el mío tuvimos 2 semanas de formación que te hablan un poco sobre el programa informático que se usa en el hospital, sobre prevención de riesgos laborales, a nivel de bioética y legislación, un poco bases generales para que estéis preparados en ciertas cosas para trabajar. ¿El horario es de lunes a viernes o fin de también? El horario es de lunes a viernes, lo que pasa que las guardias por lo general, aunque depende de la unidad docente, las suelen poner en fin de semana, ¿vale? Sería de lunes a viernes haces el trabajo normal, luego sábado y domingo guardia y luego el lunes librarías, aunque ya os digo que eso sería informaros. ¿Qué más? Y en el caso de doctorado, estoy cursando doctorado. ¿Podría hacer ambas cosas a la vez? Ahí me pillas. Yo creo que sí, realmente sería hablarlo con vuestra responsable de la unidad docente, pero si ya lo estás cursando, no tendrías por qué dejarlo. A lo mejor lo tienes que dejar un poco en stand-by, centrarte en la residencia y luego ya cuando termines la residencia, ya terminarlo. ¿Puedes repetir dónde está reconocida la especialidad? Sí, claro. Mira, os digo, está en Aragón, en Baleares, en Canarias, en Cantabria, que eso ha sido en febrero de este año, ha sido hace nada, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. Ole por esas comunidades autónomas. Venga, lo siguiente. Cuando hablamos de guardia, ¿sería de 24 horas o depende del hospital? ¿Librerías al día siguiente como médicos? Sí. Depende del hospital, efectivamente, porque hay hospitales en los que se hacen guardias de 12 horas. En mi caso eran guardias normales, por así decirlo, porque era un día trabajado. Era un día trabajado de mañana o de tarde, ¿vale? Y de 24 horas no lo he oído nunca, ¿eh? Mira que he hablado con residentes de todas las especialidades, pero de 24 horas me extraña mucho. Y efectivamente, si trabajas un día de guardia, o sobre todo 2 días seguidos, luego tienes derecho a librar para no empalmar con la siguiente semana que tienes que trabajar de lunes a viernes.
Cuando estás de guardia, estás sola como enfermera, es decir, ¿te tratan ya como una enfermera independiente o como alumna? Depende. Si llevas poco tiempo trabajando y te ven un poco perdida, pues te apoyan, te ayudan y van a estar contigo en todo momento. Pero si ya te ven resuelta y demás, por ejemplo las urgencias o la UCI, te dejan sola y tú puedes llevar a tus niños perfectamente y si necesitas cualquier cosa, pues les puedes preguntar. Más cositas. ¿Existen ya posiciones de pediatría en algunas comunidades autónomas? ¿En cuáles? En Galicia sacaron hace relativamente poco y en Castilla y León sacaron de promoción interna. No sé si las de Galicia también de promoción interna, así que poco a poco estamos empezando a tener peso los especialistas de enfermería pediátrica. Poco a poco, chicos, ya veréis cómo van a seguir habiendo plazas de posición. ¿Sabríais decir cuáles son las plazas que han abierto nuevas? ¿Decís en esta convocatoria? No sé decir, porque han sido muchísimas, pero me alegro un montón de que cada vez haya más plazas de ir. ¿Hay algún sitio donde podamos saber guardias según hospital, opiniones de antiguos residentes o algo así? Mira, yo lo que os recomiendo es, los hospitales que os interesen, meteros en la página web y ver si tienen jornada de puertas abiertas. En caso de que no lo veáis, de que no lo sepáis, os recomiendo llamar al propio hospital y preguntarles por el responsable de la unidad docente, que os pasen con la unidad docente. Ahí habláis con la persona que mande respecto a esa unidad y os dirá pues cómo podéis poneros en contacto con los residentes, qué podéis hacer para, pues eso, para hablar con ellos, para preguntarles dudas y demás, ¿vale? Así que yo lo que recomiendo es, primero, ir a la jornada de puertas abiertas, si podéis verlo en internet mejor que mejor, o si no, llamar al hospital para informaros de las puertas abiertas o si no directamente para hablar con los residentes, porque creo que lo mejor es hablar directamente con los residentes. Más cosillas. Para informarse sobre las condiciones de una unidad docente, en concreto, ¿qué habría que hacer? Lo que os he comentado. Ir a las puertas abiertas de ese hospital o llamar a la propia unidad docente llamando al hospital y preguntando por la unidad docente para que os pasen con el responsable. O si no, incluso acercaros al propio hospital y preguntar por los residentes, que también se puede hacer. ¿Descartaríais algún hospital? No. Yo la verdad es que no descartaría ninguno, porque ya os digo que hagáis la residencia donde la hagáis, vais a estar bien y vais a rotar por todos los sitios por los que tenéis que rotar según el BOE, así que yo os animo a cualquier hospital. Hombre, luego intentaría coger un hospital que los residentes estuvieran contentos, como os he dicho, porque creo que lo más importante es que los residentes estén contentos, ¿vale? ¿Conoces algún foro donde residentes cuenten su experiencia en los diferentes hospitales? Sí, en Facebook cada año se van creando grupos, por ejemplo, EIR 2016-2018 era el mío, ¿vale? Luego otro es Residentes Enfermería Pediátrica. Yo creo que lo que tenéis que hacer es en Facebook, en Instagram no lo sé, pero en Facebook poner en el buscador Residentes Enfermería Pediátrica o EIR 2020 o 2021 y fijo que lo vais a encontrar. Y ahí estamos metidos todos y nos podéis preguntar a todos, ¿vale? Porque yo es cierto que estoy metido en varios, ¿vale? Y si nos preguntan, pues obviamente nos ponemos en contacto con vosotros. ¿Qué más? Si estás sobre la 1200 que no tienes claro ni qué especialidad ni qué sitio vas a poder elegir, ¿qué harías? Depende un poco de tus circunstancias. Si no te importa moverte, yo me movería personalmente. Si te interesa hacer enfermería pediátrica, es posible que te pueda dar. Por ejemplo, hay un hospital buenísimo en Cataluña, el Valdebrón, que en algún año se ha acabado tarde cuando realmente tiene que ser la especialidad genial en ese hospital. Entonces, si quieres luchar por enfermería pediátrica, yo me movería donde fuera para hacerlo. Y si no te da para enfermería pediátrica, yo me plantearía alguna otra opción, porque realmente la residencia son 2 años trabajando y te puede aportar muchísimo, además de a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de formación, así que yo siempre recomiendo hacer una residencia. A ver, ¿qué más? ¿Cómo va lo de solicitar rotaciones externas? ¿Puedes coger el tiempo? Hay que solicitarlo con antelación. Lo que tenéis que hacer es, cuando ya iniciéis la residencia, hablar con vuestra responsable de la unidad docente, decirle dónde queréis ir y luego tenéis que hacer como una especie de escrito, que ya igualmente ella os ayuda, en el cual indiquéis por qué queréis hacer la rotación externa en ese sitio. Ese escrito lo mandan a ese hospital, a esa unidad, y ellos os responden si tienen plazas y cuándo podríais hacerlo. Las rotaciones externas suelen ser cortitas, suelen ser de 1 mes aproximadamente, ¿vale? Pero merece la pena. ¿Crees que en un futuro tendrá... Ay, no me da tiempo, que se está cortando. Ay, perdón. Por ejemplo, se puede hacer en La Paz, ¿no? Este es en Andalucía. ¿A qué te refieres, Mateloy? No sé a qué te refieres. Se puede hacer en La Paz.
Por fin, vuélveme a poner la pregunta, que no sé a qué te refieres. ¿La rotación externa tiene que ser en España o podría ser en otros países? Puede ser en España, en otros países. Tengo una compañera que acaba de hacer una rotación externa de muy poquitos días, pero muy chula, en Noruega, ¿vale? En una unidad de neonatología. Así que hay muchísimas posibilidades. Lo que os recomiendo es nada más empezar la residencia, empezar a comentar que queréis hacer rotación externa y dónde os gustaría hacerla. La rotación externa tiene que ser en un sitio diferente a las rotaciones que vais a tener, porque si no, no os lo van a conceder. Si vuestro hospital tiene una UCI pediátrica súper potente y queréis ir a otra UCI pediátrica súper potente, pues seguramente no os van a dejar, a no ser que la otra UCI pediátrica lleve algún tipo de niño, algún tipo de paciente que no lo veáis vosotros. Más preguntas. A ver, tengo aquí más preguntas que me habéis hecho. A ver, ¿está remunerado económicamente? Ya lo he contestado. Siempre son 7 meses de atención primaria. Se puede compensar, o sea, se puede quitar algún mes de atención primaria y se puede poner alguno de consultas. ¿Siempre son 3 meses de UCI? Sí. 3 meses de UCI siempre. ¿Las rotaciones externas son un derecho porque dices posibilidad? Son un derecho. Lo que pasa es que siempre dependes de la disponibilidad de la unidad o el sitio en el que quieras hacer la rotación. Entonces, por eso os digo de pedirlo cuanto antes. ¿Se sabe algo del programa docente en pediatría de Valencia? Supongo que se habrán basado en otros programas docentes y en lo que aparece en el BOE. Vosotros, si os metéis en el Real Decreto del 2010, aparece cada una de las rotaciones que tenéis que hacer y las competencias que tenéis que adquirir en cada una de las rotaciones. Entonces, tienen que haberse basado sí o sí en eso, porque básicamente es la ley en la que se tienen que amparar, ¿vale? Así que os recomiendo leerlo. Buscáis BOE especialista en enfermería pediátrica del 2010 y ahí lo encontráis, ¿vale? ¿Dónde lo hice yo? En el Hospital Niño Jesús. A ver, vacaciones de la residencia se pueden coger cuando quieras. Por lo general no, depende un poco de la disponibilidad del hospital. Os dan como unas 2-3 semanas el primer año y el segundo año os dan un mes, ¿vale? Y luego os podéis cambiar entre residentes, os podéis adaptar. O sea que luego no es tan difícil, o sea, no os imponen julio sí o sí, sino que luego podéis cambiar. ¿Está reconocida la especialidad económicamente una vez terminas la residencia? Te pagan como una enfermera normal, la verdad. En ese sentido lo siento un montón, pero supongo que en los lugares, en los sitios donde está reconocida la especialidad a nivel formal, sí que te pagarán como especialista, pero en el resto de sitios te pagan como una enfermera normal. ¿Qué más? O cobras como enfermera rasa. Como enfermera rasa. ¿Se trabaja siempre de mañana, de lunes a viernes, excepto las guardias? No. Depende de la unidad, depende del número de residentes que haya, puedes trabajar de mañana o de tarde, aunque también siempre está pues eso, la flexibilidad de poder cambiar de turno, también en función de las circunstancias personales. ¿Tienes tiempo libre o es agobio en la residencia? A ver, tienes tiempo libre, luego ya depende del tiempo que tú le quieras dedicar en tu casa para estudiar, por ejemplo, acerca del paciente crítico, formarte acerca de diabetes, realmente tiempo tienes, o sea, con la residencia se vive bastante bien. Lo que pasa que luego el tiempo que le dediques en casa es tiempo extra de la residencia, ¿vale? Pero realmente tú trabajas de lunes a viernes por la mañana y ya está, ¿vale? Más las guardias, pero vamos, que tampoco te lleva muchísimo tiempo. Luego ya es tiempo extra que tú le dedicas para autoformarte. ¿Cuántas horas al mes se trabaja? Al mes habría que hacer el cálculo, ¿vale? A la semana son 37 horas y media más las guardias. Entonces al mes, pues, 140, 70, no sé decir, lo siento. ¿Cómo decidir entre matrona o pediatría? Bueno, esa duda yo también la tuve, ¿vale? Yo quería hacer enfermería pediátrica porque llevaba 5 años trabajando en La Paz y me encantaba la pediatría. Pero lo típico que tu madre te dice, ay hija, tú matrona, si vales para matrona, si puedes cogerlo. Pues mira, tenéis que hacer, de verdad, y esto suena súper moñas, pero es así, tenéis que hacer lo que os guíe vuestro corazón. Van a ser 2 años, tenéis que estar contentos, tenéis que estar a gusto. Yo sabía que me encanta trabajar con niños, que soy muy feliz trabajando con niños, así que al final dije, pediatría. Pero si vuestra intuición os dice que mejor matrona, matrona, si es que realmente hasta que no lo viváis, no vais a saber si os gusta más o menos. Entonces, y en ambas vais a estar felices. Luego ya, si queréis tener más trabajo o menos trabajo, pues yo os puedo asegurar que en pediatría vais a tener trabajo sí o sí. En matrona sé que en lo privado también bastante, en lo público no lo sé. Pero tenéis que basaros en vuestra intuición. En ambas residencias hay cosas súper bonitas, vais a hacer muchísima educación para la salud, en pediatría se hace muchísima, en matrona también. Entonces ya, en función del gusto de cada uno. Más cosillas.
Has dicho sueldo base más guardias. Yo os digo el sueldo en general, o sea, el que recibes en casa, el neto, ¿vale? Ni siquiera el bruto, el neto. Pues unos 1.000 eurillos, 1.000 euros, 1.100 aproximadamente. Puntúa en la bolsa los meses de la residencia y se cotiza. A ver, os especifico. En Madrid sí. En Madrid, por tener la residencia, en bolsa te dan 4 puntos y cada mes trabajado de residente te puntúa como 0,3. O sea que te dan muchísimos puntos. Pero en el resto de comunidades autónomas habría que ver las bases de la bolsa de contratación. ¿Hasta qué número de orden crees que llega la especialidad de pediatría? Ojalá pudiera saberlo, es que no tengo bola mágica. Ojalá os diera a todos, de verdad, porque es una especialidad preciosa. Yo creo que este año va a acabarse más tarde en el sentido de que hay más plazas, pero no sé decir. ¿Sobre qué número se podría acabar? Bueno, esta no os la puedo contestar. ¿Qué te parece hacer la residencia en unidades que te han incluido por primera vez? ¿Crees que se aprendería igual en unidades que ya tienen experiencia? No he entendido del todo la pregunta. ¿Qué te parece hacer la residencia en unidades que se han incluido por primera vez? Ah, en Valencia, por ejemplo. ¿Crees que se aprenderá igual en unidades que ya tienen experiencia? Pues yo creo que sí, porque son unidades muy potentes a nivel de pediatría. Entonces realmente lo que necesitas son buenos profesionales que te ayuden a aprender cada uno de los ámbitos que vas a aprender de la pediatría. Así que yo creo que sí, que es buena elección. Yo lo haría, ¿eh? Y además, siendo los primeros residentes de ese hospital, es el pionero y con el que van a contar para trabajos y demás. Vais a ser los especialistas vía EIR, que eso tiene bastante peso. ¿Qué más? ¿Qué tal la residencia de pediatría en La Paz? ¿Sabes cómo está ahí la unidad docente? Sí, yo lo hice en Hospital Niño Jesús, pero en La Paz sé que los compañeros están bastante contentos, son más compañeros, son 7. Ellos hacen periódicamente exposiciones, creo que hacen 2 al mes, que son exposiciones largas y bien elaboradas. Y luego, en cuanto a la rotación por las unidades, pues genial, porque la gente de La Paz es muy maja, te acogen muy bien, valoran mucho a los residentes. Entonces, es una unidad que también recomiendo. Más cositas. ¿Y qué diferencia hay entre la especialidad de comunitaria respecto a la de atención primaria? Es la misma. Enfermería comunitaria y de atención primaria es lo mismo. Lo que pasa es que las enfermeras pediátricas también rotamos por atención primaria, porque como os comentaba antes, es muy importante que tengamos formación acerca del niño sano para que sepamos identificar problemas en el niño, patologías, y así sepamos tratarlas. ¿Qué más? Soy R1 es la mejor especialidad. ¿Qué bolsas crees que empezarán a abrirse? Bueno, realmente ya hay bolsas abiertas, a pesar de que no... O sea, te van a llamar en cualquier unidad, en cualquier parte de España, por así decirlo. Pero bolsas abiertas, por ejemplo, en Madrid hay una que es la de neonatos, que os abre posibilidad a trabajar en cualquier unidad de pediatría. Luego, bolsas abiertas, habría que verlo en internet, informándose de comunidad autónoma por comunidad autónoma, porque como ha comentado uno de vuestros compañeros, luego es cierto que a lo mejor está reconocida la especialidad y la bolsa todavía no, o sea que a lo mejor todavía hay que esperar un poco. Pero ya os digo que aunque no haya bolsa, no va a haber problema, porque si tienen que contratar a alguien y saben que tenéis la especialidad, por mucho que no haya bolsa específica de pediatría, os puedo asegurar que os llamarán para trabajar en pediatría. A lo mejor no siempre, pero la mayoría de veces es así, que lo he visto en bastantes casos. Más cositas. Los trabajos de investigación y los congresos que asistimos como residentes luego cuentan para las bolsas. No. Por desgracia, no. Todos los trabajos que haces durante la residencia y congresos te cuentan como formación de residente, pero no para bolsas de contratación. Es una desgracia, pero es así. Lo bueno que os comentaba de la residencia es que cuando la terminas tienes en la bolsa, por lo menos en Madrid, tienes 4 puntos de haber hecho la residencia y luego cada mes trabajado siendo residente te cuenta 0,3. ¿Qué más? ¿De quién es competencia el asesoramiento de la lactancia materna y el neonato? Pues mira, es hasta el día 28 de la matrona y luego sería de la enfermera pediátrica. Pero bueno, eso es un tema que al final vamos a tratar entre todas con armonía. Cada una se encarga cuando le toque y ya está. ¿Qué más? ¿Durante la residencia haces otros trabajos aparte del nivel residente? En mi caso, nuestra responsable de docencia nos iba pidiendo periódicamente trabajos como exposiciones para formar a nuestros compañeros acerca de alguna cirugía específica que nos había resultado interesante para informarles de los tipos de catéter que se usaba con esa cirugía,
o a lo mejor veamos algún síndrome raro y también formamos a nuestros compañeros. Depende mucho de cada unidad docente, por eso os recomiendo preguntarlo, ¿vale? ¿Cómo es la formación en la unidad docente? Si tenéis que hacer trabajos, si ya con los cursos es suficiente, cuántos cursos tenéis que hacer, si os van a obligar a hacer algún curso, etcétera. Los enfermeros de pediatría del centro de salud son especialistas en pediatría o en comunitaria. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta al millón. En el centro de salud, los enfermeros de pediatría muchas veces son enfermeros comunitarios, aunque ellos solo tienen formación de un mes realmente en su residencia. En ese sentido, nosotros nos formamos 7 meses y estamos formados en muchísimos ámbitos de la pediatría, pero poco a poco, si intentamos trabajar en pediatría, en atención primaria, conseguiremos que esa consulta pues también pueda ser nuestra. Las enfermeras de pediatría, esto ya lo he contestado. ¿Qué más? Yo tenía entendido que la especialidad no puntuaba mensualmente, depende de cada comunidad autónoma. Supongo que habrá diferencias, claro, efectivamente, depende de cada comunidad autónoma. En Madrid sí, luego si no tendríais que ver las bases de la bolsa de cada comunidad autónoma. ¿Qué más? ¿En el Niño Jesús había cursos y trabajos que hacer? Sí. En el Niño Jesús había cursos que nos iba poniendo nuestra responsable docente interesantes para que fuéramos haciendo y nos fuéramos formando. Y luego también nos iban mandando trabajos, que esos trabajos básicamente luego los exponíamos entre nosotros para irnos formando. ¿Qué más? Rotación externa en el extranjero, ¿te piden un nivel de idioma? En principio no. Yo tengo una compañera, como os comentaba antes, que se ha ido a Noruega y nos decía que ella de inglés ni papa. Así que bueno, supongo que no, dependerá de las exigencias que haga el sitio en el que vayáis a hacer la rotación externa. ¿En un futuro la especialidad de pediatría tendrá salida por el tema de que cada vez hay menos natalidad? Sí, va a tener salida siempre, porque natalidad va a haber siempre. Y aparte es cierto, y por desgracia, que muchas veces hay gente que decide tener niños más tarde y muchas veces, o hay veces que esos niños nacen con algún problemilla, entonces en ese sentido siempre va a hacer falta pediatras, enfermeras pediátricas y todo tipo de sanitarios que se dediquen a esos niños. O sea, la enfermería pediátrica va a tener siempre trabajo. ¿Cuál es el salario aproximado de un residente? Unos 1.000 euros. Tanto en primero como en segundo, 1.000 euros, 1.100. Cuando terminas la residencia, ¿es fácil encontrar trabajo de pediatría en lo público en Madrid? Sí. De hecho, lo bueno de la especialidad de enfermería pediátrica es que te suelen llamar de lo público. Y sí, en muchas unidades, sobre todo las unidades especiales como UCI de neonatos, UCI de pediatría, suelen querer especialistas en enfermería pediátrica porque saben que han estado 3 meses formándose en esa unidad o otra parecida y que controlan el tema. Más cosillas. A ver, los puntos que tienes en la bolsa de generalista te cuentan en la de pediatría. Lo digo porque de matrona empiezas otra vez con 0. No te cuenta ninguno de generalista. En Madrid sí, en el resto de comunidades no sé decir, pero en Madrid sí. ¿Qué más? ¿Qué especialidades son las que más te llaman en lo público para trabajar? Especialidades, bueno, yo trabajo de enfermera domiciliaria y me encanta. Especialidades te refieres a especialidades dentro de enfermería pediátrica. A mí me gusta muchísimo la hospitalización. Entonces, todo lo que está relacionado con la hospitalización me encanta. ¿Qué más? No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Sí? Bueno, yo de momento... Vale. ¿Vosotros bien, no? Sí. Vale. ¿Qué especialidades son las que más te llaman en lo público para trabajar? Ah, que si te llaman más de matrona, de enfermería pediátrica, pues mira, chicos, os voy a ser sincera, de pediatría, sin duda. En lo público sí, en lo privado ya no sabría decir, pero en lo público, enfermería pediátrica. El tiempo de residencia cuenta como tiempo trabajado en bolsa, pero no en todas las comunidades autónomas. Me da miedo meterme a un EIR, formarme 2 años y luego no tener trabajo por estar detrás en cuanto a puntos. Pero hay que tener en cuenta que en otras comunidades autónomas cuenta muchísimo el hecho de ser especialista. Meten antes en una unidad de pediatría a un especialista que a una persona que tenga experiencia en pediatría. Por eso nos tiene que dar miedo, de verdad. Una especialidad, una residencia os aporta formación, os aporta capacidad para adaptaros a las diferentes circunstancias, os da dinero, os da experiencia, os da el título. Yo creo que de verdad son todo ventajas. Más cositas.
¿Sabes qué tal está reconocida la pediatría vía IR en Andalucía? No sabría decir. Es que, claro, de todas las comunidades autónomas me cuesta un poco saber, pero vamos, en cualquier comunidad autónoma, yo lo he vivido solo en Madrid y en Castilla y León. Y en Castilla y León he visto que a pesar de que tampoco hay muchas especialistas, sí que piden la especialidad. O sea, quieren que haya especialistas en las unidades de pediatría. ¿El trabajo de investigación se hace con tus QRs o sola? Depende de la unidad docente. Yo lo tuve que hacer sola, pero en otros sitios, en otras unidades docentes, te permiten hacerlo con una compañera. ¿Pasáis por paritorio o alguna guardia? Sí. Yo estuve en el Severo Ochoa, estuve 2 semanas, genial, que me acuerdo de David perfectamente. Estuve en el Severo Ochoa rotando por paritorio y nosotros nos encargábamos de los cuidados perinatales, de coger al niño una vez nacido, hacerle la RCP, los primeros cuidados. Me encantó esa rotación, o sea, me encantó. ¿Qué más? ¿El trabajo de investigación se hace con tus QRs? Eso ya lo he contestado. ¿Pasáis por paritorio alguna guardia? Pasamos por paritorio, pero rotando. De hecho, dentro de las unidades de neonatos, que ponen 2 meses de neonatos, yo de esos 2 meses, 15 días estuve en paritorio, ¿vale? Y genial. Chicos, ya se me ha acabado el tiempo. Si tenéis cualquier duda, podéis preguntarnos en Instagram, en YouTube también podrían preguntar, donde queráis, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, de verdad, preguntarlo. Os recomiendo acercaros a las unidades docentes, preguntarle a las propias residentes, preguntar si están contentas. Y ya solo deciros que os deseo lo mejor, que tengáis muchísima suerte, que podáis escoger la especialidad que queréis, pero más bien que escojáis enfermería pediátrica porque no os vais a arrepentir, vais a ser súper felices, los niños son encantadores y vais a disfrutar un montón. Y nada, que un abrazo muy grande y comentaros que dentro de una semana o en estos días os van a anunciar por Instagram que va a haber más personas especialistas, más especialistas de matrona, salud mental, que van a hacer un directo como este, ¿vale? Y os podrán informar de otras especialidades. Así que nada, muchos besos, mucha suerte y encantada de conoceros.